La clase de hoy es sobre interpretación de puntuaciones, pero en este caso referencia a criterios. Este tipo de pruebas, este tipo de interpretación de puntuaciones ha sido muy utilizado en los últimos tiempos y tienen otras características diferentes a lo que son la referencia norma, donde deberíamos contar con un baremo y con una serie de administración del instrumento a una muestra en particular, ¿sí? Que sea representativa de la población a la cual nosotros queremos aplicar el instrumento. Pero en este caso, las interpretaciones de las puntuaciones no hace falta realizar este tipo de actividades, sí, hacer estudios de validez y hacer estudios de confiabilidad y análisis de ítems para ver que funcionen bien los ítems del instrumento, pero las interpretaciones hacen referencia a algunos criterios objetivos o niveles de desempeño que debería alcanzar eh, un individuo en particular. Entonces las puntuaciones se comparan de un sujeto al que se le administró el instrumento con respecto a qué debería alcanzar o cuáles serían los desempeños óptimos que debería alcanzar en ese continuo, en esa variable que estamos midiendo, y si la persona, el sujeto que se le administró el test, alcanzan esos desempeños o si no, en qué nivel ha llegado ese tipo de desempeño. Entonces, la referencia a criterio. Hace falta especialmente definir cuáles son los criterios de desempeño y se utiliza muchísimo también en el ámbito educacional y la construcción de pruebas de gran escala, donde ahí se denomina los estándares de rendimiento. Bueno, este tipo de instrumentos, este tipo de interpretación de puntuaciones ha cambiado en el transcurso del tiempo, es decir, siempre dominó mucho las que son las referencias normas, hasta el día de hoy se utiliza muchas referencias normas, pero se ha observado que muchas veces conviene utilizar también estas interpretaciones de referencia a criterio y se aplica en distintos ámbitos del campo de la psicología en la evaluación conductual, en las Fuerzas Armadas, sobre todo en otros países como en Estados Unidos, en la industria, en la evaluación de programas de intervención y en la evaluación educativa sobre todo. Y en todo este tipo de campos uno puede definir qué debería alcanzar o cuáles serían los rendimientos que debería alcanzar un individuo en ese variable que uno está midiendo y ver si realmente logra o no logra esos puntos o esos niveles óptimos que se le sugiere y si lo supera o está por debajo de esos niveles. En el ámbito educativo, muchas veces este tipo de criterios ayudan a decir si pasa o falla en el rendimiento, ayuda a decidir si le dan la certificación o no en el ámbito de una diplomatura, o dar promociones o una beca, clasificación de sujetos para un curso, para algún tipo de situación especial. Entonces son muchísimas las utilizaciones que se hacen de este tipo de interpretación de referencia a criterios. Lo más importante tener en cuenta es que los criterios los establecen el investigador y generalmente no de manera individual, sino que lo hace mediante un grupo de trabajo y establecen cuáles serían los logros que deberían alcanzar un individuo en esa variable que uno está tratando de medir. Bueno, la definición principal de características de los test de referencia a criterio sería la siguiente. Esta es una de las más utilizadas y la más completa. Es un test de referencia a criterio, es aquel que utiliza para evaluar el estatus absoluto del sujeto, es decir, el nivel que tiene el sujeto en ese atributo, con respecto a un dominio de conducta. ¿Sí? Un dominio sería la definición de comportamientos, variables o lo que uno considera medir. En este caso podemos decir que son objetivos de destreza o competencia, están bien definidos. Entonces, obviamente, se compara el sujeto con respecto eh, a unos niveles de conductas que se quieren alcanzar y estas conductas tienen que estar bien definidas.
Este tipo de instrumentos difieren con respecto a la referencia de norma en distintos puntos. Por ejemplo, en la finalidad de la evaluación, en las test de referencia de normas, muchas veces uno utiliza un constructo teórico, un- una definición teórica de personalidad, de inteligencia, además, y en cambio, cuando habla de referencia a criterio, muchas veces uno hace una definición de conductas, objetivos que quiere medir el test, y no es específicamente una definición en el sentido de relevancia teórica, ¿sí? Por ejemplo, uno podría pensar medir en una prueba de referencia norma la impulsividad, y en cambio en una prueba de referencia a criterio uno podía observar cuáles son los comportamientos de una persona que tiene problema de alcohol o problema de droga, y va generando sus cambios en sus relaciones sociales, laborales, educativas y personales. Entonces, los distintos niveles de comportamiento y conductas son los que uno podría estar estableciendo cuáles serían después los niveles de problemática que puede tener un sujeto en consideración de lo que va respondiendo. En cambio, en el caso de referencia de norma, cuando uno evalúa en este constructo teórico que es impulsividad, uno puede decir, bueno, tiene mayor o menor nivel de impulsividad, pero en ningún caso se puede tomar un diagnóstico de los grados o niveles en base a criterios que se están estableciendo. ¿Se podría generar? Sí, pero no es la modalidad más adecuada en ese caso. Además, también en relación a lo que sería a la construcción del test y la especificación de los contenidos. Como dijimos anteriormente, acá hay una definición teórica por distintos expertos que muchas veces pueden ser adecuadas y otras veces pueden tener algunas dudas o modelos rivales o definiciones que todavía faltan de pulir y de identificar aspectos más relevantes, mientras que cuando hacemos una especificación o construcción de los contenidos de una prueba de referencia, estos dominios son mucho más claros, son comportamientos mucho más específicos. Obviamente, por ejemplo, en el caso de la educación, es mucho más fácil decir cuáles los logros que debería alcanzar un estudiante, y entonces depende la madurez del estudiante, y depende de lo que se propuso en un primer momento de los programas educativos. Un estudiante de 10 años o de 15 o un estudiante universitario de una materia en particular, ¿qué debería alcanzar como logros de aprendizaje? Entonces es mucho más fácil identificar y definir esos contenidos que definir los contenidos de qué sería la personalidad, o qué serían las capacidades intelectuales, o qué serían las actitudes, los valores, los intereses. La selección de los ítems también está más asociado uno con poder tener mayor niveles de la referencia enorme de todos los contenidos que se están evaluando y que hace referencia a esas características del constructo que uno está midiendo, ¿sí? Y puede tener una gran amplitud de esos indicadores de ese constructo, mientras que cuando uno hace un instrumento con referencia a criterio, tiene que haber una relación muy fuerte y muy directa entre lo que es el objetivo de los que se propone evaluar, y de los niveles de conducta que se quieran alcanzar con los ítems que se están utilizando para medir esos niveles de comportamiento, ¿sí? Entonces, esa relación y esa correspondencia tiene que ser mucho más fuerte, debido a que el pasar o no un ítem indica o ayuda mucho a establecer esa relación. También está relacionado con la significación de las puntuaciones, ¿sí? Las puntuaciones en referencia a norma están dentro de lo que es un continuo y de un rasgo latente que se está midiendo, mientras que en el caso, en la interpretación, el significado de la puntuación está asociado a una serie de comportamientos y conductas o de contenidos que debería alcanzar el sujeto o el participante. Entonces su diferencia es si logró o no logró
un desempeño adecuado de esas características, mientras que en otro caso se ve y se evalúa un rasgo latente. Por ejemplo, que di el ejemplo de impulsividad en el caso de la referencia norma y en el caso de lo que sería las pruebas eh, que pueden evaluar problemas o dificultades con el consumo de drogas. ¿Sí? Y la interpretación de la puntuación tiene significado únicamente cuando se compara con un grupo de normativos, porque esos son referencias de norma, mientras que las puntuaciones tienen significado en términos absolutos cuando hablamos de referencia a criterios. La construcción de este tipo de prueba puede variar en algún sentido con respecto a los pasos generales que se tienen en cuenta para construir una prueba psicológica. Sobre todo porque se da mucha importancia y mucha relevancia y cuidado a lo que sería la correspondencia entre los indicadores que se está utilizando, que son los ítems, con respecto a los distintos niveles que debería considerarse del constructo que se está midiendo. En este caso, este constructo sería un comportamiento, logro de aprendizajes, etcétera. Entonces, es muy importante esa correspondencia entre los ítems y los comportamientos y las conductas que se quieren evaluar. También es tener en cuenta que en este tipo de construcción de prueba es muy importante la opinión de los expertos. Los expertos cumplen una función muy relevante, ya que ellos son los que van a definir si hay una relación y son indicadores muy adecuados para poder evaluar esos tipos de constructo que se está tratando de establecer o medir. Es decir, si nosotros estamos utilizando una prueba para medir problemas relacionados con el consumo de droga, los expertos deberían poder tener una opinión y se debería dar mucha importancia a la opinión de esos expertos sobre si sus indicadores son relevantes para poder estar evaluando las problemáticas de consumo de droga y los distintos niveles que pueden haber en esa problemática. Hay personas que pueden tener algunos problemas leves a tener problemas severos con el consumo de droga. Entonces, de esa manera se da mucha importancia a lo que serían las evaluaciones y las opiniones más de carácter cualitativo, no tanto como las cuantitativas, es decir, se le da mucha importancia a lo cualitativo. En otros casos, muchas veces nosotros cuando hacemos análisis de ítem y hacemos la construcción de la prueba, el análisis estadístico, el análisis más del análisis de ítem y psicométricos son muy relevantes y son de gran importancia y termina depurando gran parte de los ítems resultantes. Acá obviamente pasa lo mismo, pero hay un paso previo muy fuerte que es la opinión de los expertos. Y la opinión de los expertos es los que permiten realmente evaluar este tipo de correspondencia, si son indicadores adecuados para poder hacer una medición de estos constructos, de estos contenidos que uno quiere evaluar. Dentro de esta construcción existe, bueno, un plan inicial donde se pone una especificación del propósito del test, se especifican los objetivos a medir, que tienen que estar bien claros y establecidos cuáles son los objetivos a medir, especificar de los grupos en que se aplicará el test, aspectos sociodemográficos, lingüísticos, etcétera, elección del formato de los ítems, hay muchas veces que son ítems de opción cerrada, como los múltiples de opción o con una escala de Likert, o algunas veces son ítems que son a desarrollar. Eso en el ámbito educativo y en lo que son las pruebas de gran escala, puede variar los instrumentos, realmente se pueden tomar de ambos, ¿sí? Pero hay que definirlo previamente. Y delimitar el tiempo y recursos económicos que pueden dedicar a la construcción y corrección del test, es decir, quién lo va a corregir, cómo se va a evaluar. Cuando son respuestas cerradas es mucho más fácil, pero cuando son respuestas abiertas a desarrollar, siempre se utilizan los criterios y las opiniones de expertos para responder o corregir si las respuestas son correctas o incorrectas. Identificar y seleccionar los jueces expertos
los contenidos de evaluación. Volvemos con el tema de expertos que vamos a notar que se representa y se observan en casi en todos los pasos en lo que es la construcción de esta prueba. Si yo quiero generar una prueba de gran escala para evaluar los logros de aprendizaje de una materia, la opinión de los expertos, definir cuáles son los objetivos, cuáles debería alcanzar, cuáles son los objetivos de esa materia o de esa asignatura en ese año en particular, ¿sí? Cómo van a ser los ítems y demás, los expertos tienen un papel fundamental. Y especificación de la longitud del test y el tiempo aproximado de complementar o llegar a desarrollarlo de forma adecuada. Eh, Esto depende muchas veces de lo que sería el tipo de instrumento. Cuando se hablan de pruebas de gran escala, uno cuenta o considera que tiene que haber un conjunto muy amplio de preguntas. Podemos estar hablando de 100 a 150 o 200 preguntas. Obviamente esas preguntas no se toman todas de un solo individuo, sino que se toman de pequeños grupos o formatos o parcelas para eh, a distintos estudiantes. Y la suma de todas esas parcelas hacen una evaluación global de la población de, eh, del grupo educativo en particular. Entonces se suman los aportes de cada estudiante para hacer una evaluación global de la comunidad y no de un individuo en particular. Bueno, la revisión de los objetivos, revisar la educación de los objetivos. Los objetivos serían lo que uno quiere medir con el instrumento, ¿sí? ¿Cuál es el objetivo? Medir problemática del alcohol, logro de aprendizaje, autonomía de adultos mayores. Bueno, niveles de experticia para utilizar una máquina en particular en una empresa o para utilizar o manejar o conocer los procesos de producción de algún producto en particular. Entonces, esos son los objetivos que uno busca. Seleccionar el conjunto de ítems bien definido para medir esos objetivos y preparar la especificación para los ítems de cada objetivo y revisar lo mismo con su claridad y seguridad, ¿sí? Obviamente hay unas cuestiones de edición de ítems que ya vamos a ver que son fundamentales en todo este proceso, ¿sí? Es muy importante, vuelvo a repetir, el aspecto cualitativo de todos estos puntos de lo que es los objetivos y los ítems. Si los objetivos son bien definidos y los ítems están bien redactados y hay una buena congruencia entre los ítems y los objetivos, la prueba debería tener un funcionamiento adecuado y podría estar clasificando los distintos niveles de desempeño. Si no se da ese tipo de relación, podemos llegar a tener muchos inconvenientes y podremos tener muchos falsos negativos y falsos positivos, en el sentido que clasificaremos correcta o incorrectamente personas con que tienen el dominio, no tienen el dominio, o pasaron los logros de aprendizaje o no alcanzaron los logros de aprendizaje. Bueno, la redacción de los ítems, una construcción número de ítems considerablemente mayor que el definido por el estudio piloto. Si yo necesito una prueba que van a contar con 100 o 120 preguntas, necesito tener muchos más, alrededor de 400, ¿sí? O 300. Nosotros cuando realizamos la prueba Prisma, me acuerdo que para cada uno de los dominios se hizo un cálculo aproximadamente de cerca de 700 o 800 preguntas. Obviamente era una barbaridad porque necesitábamos poder definir y encontrar y seleccionar los mejores, entonces se tomó un criterio de tener mayor cantidad de ítems, por lo tanto después seleccionar los mejores de ese grupo y no pasar por un proceso de que tener pocos ítems y después revisar y mejorar los mismos, porque obviamente eso es un tema importante, ¿sí? La introducción de los ítems en un banco de ítems, la edición de los ítems, que es el paso que yo le comentaba anteriormente. Editar los ítems es revisarlos, corregirlos, verlos si son entendibles, si está asociado con el objetivo, si realmente va a funcionar, si va a ser entendible para esa población en particular. Entonces,
ese proceso lleva mucho tiempo. Entonces, por ahí, si uno cuenta con un equipo grande de profesionales, puede ser mucho más fácil que ellos redacten una gran cantidad de ítems y unos elegir los mejores y tomar esos como los mejores y ponerlo en prueba esos seleccionados, que generar pocos ítems y después tienen que estar editando y revisando uno por uno, porque sería un trabajo doble. Validación de los contenidos, identificar con expertos los contenidos, evaluar y especialistas en medición del ámbito de evaluar. ¿Sí? Esto es todo lo que es ver qué opinan los expertos con respecto a los objetivos que se quieren alcanzar con la utilización de este tipo de instrumentos, si los distintos niveles de problemática de consumo de droga pueden estar bien definidos, están bien definidos. Entonces, el examen del grado de emparejamiento entre el ítem y el objetivo representativo del dominio y la revisión adecuada de la técnica de los ítems. Acá en esta revisión puede estar más asociado con el tema también de expertos en psicometría que pueden valorar la calidad de los ítems. Y redacción de ítems adicionales si es necesario. Este es un trabajo que se hizo en algún momento cuando se construyó la prueba Prisma, que yo pongo ese ejemplo bueno, porque estuvimos participando con el equipo de cátedra, y en ese caso se observó que algunos docentes o sobre algunos contenidos específicos, la calidad de los ítems fueron muy por debajo a lo esperado. Entonces el grupo y el equipo de trabajo se tuvo que poner a redactar esas preguntas y generar nuevos ítems para ir complementando el material. En este caso se realizaba todo una tabla de especificación bien grande sobre todos los puntos que debería alcanzar la prueba, que todos los dominios que se debían medir, y había un conjunto de expertos o de redactores de ítem que iban haciendo y complementando esas pequeñas parcelas de forma individual. Y hemos encontrado en situaciones donde el nivel de calidad de los ítems no era muy buena en esas parcelas, en esos espacios de objetivos específicos a medir, entonces se tenían que redactar y generar nuevas preguntas. Bueno, también se tiene que hacer una revisión del test y utilizar los resultados anteriores para la revisión de los ítems. Esto cuando ya se está realizando algún tipo de material previo que pueda ayudar a analizar los contenidos de los ítems, cómo están organizados, estructurados y demás, para que realmente sean representativos y se pueda tener a nivel de validez de contenido, una muy buena representación de los ítems con respecto a los objetivos que se quieren alcanzar. Entonces, la revisión general ayuda a tener una visión bien clara de lo que se va a aplicar y cómo se va a utilizar, y si realmente se está cubriendo todos los objetivos o todos los comportamientos o todos los contenidos que se quieren ver. Preparación de la forma definitiva, determinar la longitud del test, número de formatos necesarios, porcentaje de ítem en diferentes formatos, número de ítem por objetivo, la selección de ítems en los conjuntos analizados en el test piloto, preparación de las instrucciones, cuadernillos, hojas de respuestas, claves, normas, corrección, ¿sí? Y especificación de las posibles modificaciones de instrucción, acomodaciones necesarias para poblaciones especiales. Acá ya se está generando, luego tener información relevante de los resultados del instrumento, eh, cuáles son los ítems que van a quedar, qué porcentaje, cuál va a ser la longitud, cómo van a ser los modos de instrucción, cómo van a ser los modos de administración. Eso depende y varía tanto en base a los tipos de aplicaciones que van a hacer. No es lo mismo aplicar un instrumento para evaluar trastornos del consumo de droga, que se lo va a realizar a una persona de forma individual y el puntaje se va a interpretar de esa manera individual, y decir y diagnosticar si esa persona puede llegar a estar con algún tipo de problemática de sus consumos, y que si está en un consumo leve, moderado o alto, a que uno realice una evaluación de logros de aprendizaje a una población y que se hace con gran escala y donde
el diagnóstico se hace a la población en particular y no a un individuo de forma específica. Entonces, todo eso cambia la cantidad de preguntas, la cantidad de ítem ancla que puede llegar a tener, el tipo de cuadernillos, si van a ser uno, dos o tres, cómo van a ser la administración, si se van a hacer distintas formas y cómo se van a escalonar ese tipo, distintas formas que se van a administrar. Bueno, todo ese tipo de variedad y de situaciones se van estableciendo y modificando según el instrumento en particular. También se realiza el establecimiento de los estándares, que esta es la parte más importante que nosotros tenemos que tener en cuenta, establecer cuáles son los niveles de rendimiento a alcanzar, ¿sí? Establecer los puntos de corte y especificaciones, modificaciones de estándares si es necesario. Entonces, todo este proceso se hace una evaluación. En ocasiones, cuando el proyecto tiene continuidad, uno puede proponer los niveles de estándares y cuáles son los distintos niveles de leve, moderado, severo, o niveles de no alcanzó los logros, alcanzó y superó los logros académicos. Luego realizar una evaluación, una administración y ver si esas clasificaciones son estables, si son adecuadas, si hay información previa que me pueden ayudar y si no se debería modificar los puntos de corte para poder tener un diagnóstico mucho más preciso. Eso depende de la longitud del proyecto que se está realizando y si realmente se puede contar con distintas instancias y distintos niveles de elaboración. Aplicación de una forma piloto del test definitivo, donde se hace el diseño de aplicación test para recoger los datos con fiabilidad y validez, aplicación del test de una muestra representativa de los sujetos, evaluación del procedimiento de administración, análisis, ítem, fiabilidad y validez, todos los aspectos propios de que es evaluar la calidad y obtener los índices importantes de lo que sería funcionamiento de los ítems, fiabilidad y capacidad de predictiva del instrumento y hacer algún tipo de revisión final si hace falta en base a los resultados. Y una vez que se realiza esto, se tiene la preparación del manual y la recogida de datos adicionales para tomar otros datos de confiabilidad y validez, ¿sí? Estos son los pasos que se utilizan para la construcción de una prueba de referencia a criterio. Son semejantes en lo que son la construcción de pruebas propiamente dicha, pero se hace más hincapié y se le da mucha más importancia al tema del ítem relacionado con el objetivo, la evidencia de que realmente permiten haber una congruencia entre los distintos niveles de comportamiento con el ítem que se está utilizando. Bueno, una vez que uno tiene una prueba que está administrando y utilizando, se tiene que hacer tipo de análisis de ítem. Este tipo de análisis de ítem pueden ser más de carácter cualitativo o de contenido o más de carácter estadístico, ¿sí? Cuantitativo. Entonces, los análisis de contenido de los ítems, que sería la parte más cualitativo, siempre contamos con juicios de expertos, que nos pueden clasificar la congruencia ítem objetivo y los sesgos de algunos contenidos que pueden estar influenciando o perjudicando en la interpretación de las puntuaciones. Esto puede llevar a una serie de pasos, como definir el dominio de interés, que obviamente uno tiene que tener en cuenta qué es lo que se quiere medir. Acá hay que saber una descripción clara, una proporción corta y concisa de los contenidos y conductas que se quieren medir, directrices sobre cómo se tienen que realizar los ítems, límites de los contenidos, estructura de los contenidos dentro del conjunto de ítems y los límites de respuesta y formato de los ítems. Acá se define propiamente dicho todos los aspectos de los ítems que se tienen que ver. Entonces, hay que ver si el ítem, si es muy largo, si es muy corto, si está asociado con el objetivo que se quiere medir, si los contenidos que se están evaluando son contenidos objetivos de bajo nivel, pero el ítem es mucha dificultad, o al revés, es un objetivo, un logro a alcanzar de alta capacidad y el ítem está redactado y propuesto de una manera demasiado sencilla que no corresponde con el nivel de dificultad. Bueno, todos esos aspectos hay que definirlo y establecerlo bien propiamente antes de largar con dejar o no dejar un ítem dentro de lo que sería la prueba.
Seleccionar el panel de expertos, que obviamente esto es importante. Cuando es de logro de aprendizaje, posiblemente puede ser más sencillo, porque podemos tener muchísimos docentes en el ámbito educativo, sobre todo a nivel primario y secundario, pero cuando tenemos que hablar de otros comportamientos, como el ejemplo anterior, problemas de consumo de droga, hay que encontrar profesionales que estén dedicados a este tipo de comportamientos, psicólogos que puedan tener una evaluación y una valoración de los distintos problemáticas o funciones que va perdiendo una persona que tiene una problemática de esta característica, entonces resulta mucho más difícil encontrar ese tipo de expertos. Proporcionar un procedimiento estructurado para emparejar los ítems con el contenido, y presentar cada ítem una tarjeta separada, comparar cada ítem con el listado objetivo, registrar el resultado de emparejamiento en una hoja estandarizada. Es todo un procedimiento más metodológico, es decir, cómo yo puedo llevar a cabo una valoración, un estudio de jueces, para que observar si cada uno de los expertos me pueden decir, sí, este ítem corresponde y se relaciona con este objetivo particular. ¿En qué grado? De una escala del 5 en un 5, de una escala del 1 al 5 en un 3, entonces no es tan relevante ese ítem para ese objetivo. Este ítem no se relaciona con este objetivo, está más asociado con este objetivo en particular. Bueno, todo ese tipo de eh, procedimiento y registro más de carácter sistemático, se lo tiene que hacer para los jueces, porque ya no es que vamos a tener solamente una opinión, sino que vamos a tener varias opiniones, y obviamente en ese tipo de estudios es importante contar después el acuerdo de los autores, entre los expertos, sobre si realmente esos ítems funcionan de una manera adecuada o no. Entonces, no es la opinión de uno solo, sino de ese conjunto de expertos, y hay que buscar la manera de poder unificar las opiniones de esos expertos. Por eso muchas veces cuando se hace la recogida y el resumido de los datos, es importante tener en cuenta los aspectos cualitativos de los contenidos, como también algunas cuestiones de carácter más cualitativa. Hay índices como el coeficiente de capa, que ayudan mucho a ver el nivel de congruencia o acuerdo entre los examinadores en base a lo que uno está tratando de evaluar. Bueno, luego tenemos los análisis estadísticos de los ítems, ¿sí? Acá se tiene que seleccionar un grupo criterio, que generalmente son en base al criterio de tiene o no tiene el atributo, tiene un buen rendimiento, tiene un mal rendimiento, tiene problema de alcohol, no tiene problema de alcohol, sabe manejar una máquina de una industria en particular, o no sabe manejar esa, esa herramienta. Entonces son distintos tipos de grupos criterios. Calcular los estadísticos de los ítems y analizar el funcionamiento de sesgo de los ítems que pueden existir. ¿Sí? Gran parte de estos análisis son lo que hemos visto en el transcurso del desarrollo de esta materia, ¿sí? Y algunos tienen algunas características más particulares. En la selección del grupo tenemos grupo criterio, los grupos serán muestras de sujetos que dominan o no dominan el contenido, pasa, falla, éxito o no éxito, y deben haber algunas características. Tenemos medida pre-instrucción y post-instrucción, grupo instruido o no es instruido, grupo de caso y grupo de control. Son distintos tipos de clasificaciones que podemos tener en base a el dominio que queremos medir, ¿sí? Entonces, por ejemplo, uno podría pensar en un ámbito educativo, antes de comenzar el año lectivo, tomar una serie de ítems y pruebas sobre un rendimiento en particular, y luego observar el rendimiento después en el transcurso del año, y después de haber hecho una instrucción y haber mejorado y trabajado esos contenidos en particular, ¿sí? O uno puede tener un grupo de personas que no son diagnosticados con problemas de consumo de droga, y otros que están dentro de una institución haciendo un tratamiento en particular, y ahí tienen otro tipo de grupo que sería de caso. Bueno, son distintas de situaciones donde uno tiene que seleccionar este tipo de grupo. Y después se hacen los cálculos de los estadísticos de los ítems. Índice de dificultad, índice de discriminación, que ya hemos visto lo que hace referencia, y los índices de homogeneidad. Intenta poner en relieve que los ítems son congruentes con un objetivo y se comportan de forma similar.
sea en una aplicación del test o aplicación repetida del mismo, ¿sí? Es buscar el nivel de congruencia que hay entre el ítem con respecto a los objetivos que se está tratando de medir. Otro aspecto a tener en cuenta son las confiabilidad de las pruebas. Tenemos la fiabilidad de las test con respecto a las puntuaciones, que puede ser un alfa de Croma, puede de Richardson, después del tipo de instrumento, o se puede calcular las funciones de información o distintos niveles o algún tipo de estadístico de confiabilidad también como el alfa de Cronbach para las pruebas de teoría de respuesta al ítem. Entonces, son distintas formas de hacer una valoración de las puntuaciones globales sobre su capacidad de precisión que tiene el instrumento. Y la otra manera de la fiabilidad es por mediante la clasificación. Acá obviamente pasamos de una variable que podría tener distintos niveles continuos, distintos puntajes, a clasificar con puntos de cortes y dividirlo en nivel 1, nivel 2, nivel 3, nivel 4, o sin problema, con problemas leves, moderados y severos. Entonces ahí ya estamos teniendo distintas clasificaciones y ver si después de una toma con respecto a una segunda administración, ese tipo de diagnósticos se mantienen en el transcurso del tiempo y son realmente relevantes para poder clasificar a los participantes o a los usuarios del instrumento. Entonces son funciones de pérdida del umbral o funciones de pérdida cuadráticas, que son los tipos de mediciones que se hace de la confiabilidad en este tipo de pruebas, ¿sí? Por ejemplo, en funciones de pérdida umbral, uno puede tener el test en distintas formas y ver si existe congruencia entre A, B y C, que sería la clasificación con el test I, y A, B, C con el test IX. Y lo que se busca es que la diagonal existe una congruencia entre este tipo de clasificaciones. Entonces, el índice de Hamilton-Novich, el coeficiente kappa de Cohen, el P de Crocker y Alguina son distintos estadísticos que se pueden utilizar para evaluar este nivel de congruencia, ¿sí? O tenemos métodos basados en la función de pérdida cuadrática, como el coeficiente de Lipton, que se utiliza este tipo de fórmula, y los procedimientos basados en los índices de TG, que son con las variantes de esta fórmula. Son procedimientos más complejos, son menos utilizados, ¿sí? Lo que se puede realizar, o generalmente se utiliza, es cuando tenemos la posibilidad de hacer clasificaciones de tiempo 1, tiempo 2, con un pretest y un post-test, y se busca el nivel de congruencia, como vimos anteriormente, y generalmente se utiliza el índice de capa como uno de los más utilizados. Bueno, determinación de los puntos de corte para establecer los niveles. Acá los puntos de corte son los valores establecidos para establecer si una persona está en un nivel 1, nivel 2, nivel 3, en el caso de una prueba de logro de aprendizaje, por ejemplo las pruebas PISA, o para evaluar si no tiene problema de consumo de alcohol o de droga, problemas leves, problemas moderados, problemas severos, ¿sí? Y generalmente en estos estándares se hace una descripción cualitativa de qué debería ser ese punto de corte, qué es lo que debería alcanzar o qué debería utilizar. Por ejemplo, en el caso de un nivel 1 es porque no llegó a alcanzar los niveles adecuados de una asignatura. Uno podría decir, en el caso de psicometría, el estudiante no logra identificar los distintos estudios de confiabilidad. El estudiante no logra identificar cuáles son las distintas evidencias de validez. El estudiante no alcanza o no logra identificar los distintos tipos de interpretación de las puntuaciones del test, tanto referencia a norma como referencia a criterio. Entonces, eso es porque el estudiante no alcanzó esos tipos de conocimientos particulares. Ahora, uno puede decir que el estudiante sí logra identificar los estudios de diferentes estudios de confiabilidad. No obstante, le cuesta poder hacer una interpretación de los resultados. Entonces ya estamos en un nivel 2. Ya sabemos que identifica los distintos procedimientos, pero hay algunas cosas que todavía no lo maneja del todo bien. Entonces todo este tipo de distintos niveles de aprendizaje y logros son los que uno debería establecer y cortar y decir, bueno, hasta acá, este punto de corte, dice que si vos llegaste hasta este valor,
significa que no llegaste a manejar todos estos contenidos. Si vas de este punto de corte hasta este otro punto de corte, llegas a manejar todos estos contenidos, pero todavía no de una manera óptima. Y así sucesivamente los distintos niveles de rendimiento que debe alcanzar, tanto en el ámbito académico como puede ser también como dije anteriormente, en las problemáticas sobre un consumo, el manejo de una herramienta o lo que se trate de estar evaluando en el caso particular. Y los métodos que son aceptados para hacer ese tipo de evaluaciones son los juicios de ítem o tareas, donde los expertos en contenido hacen juicios de los ítems sobre cómo los estudiantes deberían responder. Es el método más popular, más utilizado. Y los grupos contratados. Los estudiantes se clasifican en grupos de rendimiento y el punto de distribución que separan los grupos es donde se establece el estándar. Esto deberíamos tener ya previamente conocimientos previos de cuál es su rendimiento, ¿sí? Por ejemplo, si yo tomé una prueba de un año anterior a un grupo y yo sé cuáles son sus rendimientos y su clasificación, y luego yo le voy a tomar mi prueba, yo voy a clasificar previamente que este grupo alcanzaron los logros de aprendizaje suficientes, estos todavía no llegaron al nivel adecuado y estos están superando esos niveles, entonces yo puedo hacer un punto de corte clasificando como tipo de las pruebas ROS que hemos visto anteriormente, cuál sería el punto de corte adecuado para cada uno de esos niveles. Ahora, si no es así, los que se utilizan siempre son a expertos y van a decir, bueno, este tipo de tareas son adecuadas para este nivel, este tipo de tareas para este otro nivel y este tipo de tareas para este otro tipo. Los procedimientos de establecimiento de punto de corte tenemos, se hacen juicios basados en una misma revisión del material de evaluación, hacer juicios sobre el trabajo del examinado, hacer juicios sobre los perfiles de puntuación y hacer juicios sobre los candidatos. El que más se utiliza es claramente sobre el material de evaluación. Entonces, los métodos basados en material de evaluación, tenemos el método de Nedelsky y su método modificado de Nedelsky, que consiste a los expertos, que son los que van a evaluar los ítems, se le dan, en el caso de preguntas de múltiple opción, se considera primero cuáles son los distintos estudiantes límites. Estudiantes límites quieren decir hasta cuáles serían las características que debería tener un estudiante que no maneja los contenidos, cuáles serían las características de que maneja los contenidos a un cierto nivel, cuál sería un estudiante con niveles altos de rendimiento. Entonces, uno en base a esa concepción de los estudiantes dice, este estudiante que no maneja los contenidos, ¿podría responder a esta pregunta correctamente? Uno puede decir que sí o no, y luego ver específicamente cuáles de estas opciones de respuesta sería la que podría elegir o considerar como más relevante. Entonces, de esa forma, uno va estableciendo cuáles serían las elecciones que podría hacer ese tipo de estudiante en base a la dificultad y el rendimiento de esa pregunta, ¿sí? Pero el método por ahí que más se utiliza son el método de ANFO, y hay otros tipos de métodos basados en teoría de respuesta al ítem que no lo vamos a ver porque no están dentro de lo que sería el contenido, pero que son, por ejemplo, los marcadores de Bookman, que son un procedimiento muy parecido al que vamos a desarrollar ahora, el método de Hancock, pero con una distribución y una acomodación de los ítems en base a los niveles de dificultad o discriminación en base a los estudios previos que se hizo con teoría de respuesta libre. Pero, por ejemplo, en este método, lo que uno se hace es establecer distintos niveles de los estudiantes, por ejemplo, básico, complemento y avanzado. Se le da la serie de preguntas a los evaluadores, y ellos dicen en una ronda 1, ronda 2, ronda 3, depende del procedimiento que se utiliza, cuáles consideran la probabilidad que tiene ese estudiante de responder correctamente esos ítems. Entonces, ítem 1, lo haría en básico y en un 30 o un 35%, en un 70-75% y un avanzado en un 80%. Y de esa manera se va generando después las opiniones de todos los distintos expertos
y en cada uno de los ítems y se hace un promedio para decir, bueno, este sería el punto de corte adecuado para el nivel básico, para el nivel competente y para el nivel avanzado. Bueno, y otro método es basado en los estudiantes, tenemos grupos límite y grupos contrastados, ¿sí? Y en ese caso lo que se hace es proponer el continuo y ver cuál es el grupo el nivel uno, el nivel 2, nivel 3, nivel 4 ya previamente y ver cuál sería el punto de corte que me permite clasificarlo. Si uno se puede observar acá, esto sería como distintas pruebas ROC, como hemos visto anteriormente, y establecer cuál es el valor que estaría separando y diferenciando el grupo nivel uno con respecto al nivel 2. Luego después, cuál sería el valor que estaría separando el grupo nivel 2 con respecto al nivel 3 y cuál sería el valor que separaría el nivel 3 con respecto al nivel 4. Con distintos puntos de corte harían este tipo de separación. Bueno, y hasta acá llegaríamos a lo que sería las pruebas de referencia a criterio. Que la gran diferencia con respecto a norma es que no hace falta tener un grupo normativo con las puntuaciones propias del instrumento y con una definición muy clara de los distintos niveles y estándar de rendimientos, uno puede hacer una interpretación de esta puntuación.